Bueno, a lo mejor era Vladimir Putin. Tino como el Manchester United. Aquí, en Cagliari. Si un equipo no tiene ninguna puntería a la hora de traer futbolistas, ese ha sido el Manchester United, sobre todo desde que se jubiló Sir Alex Ferguson. Han comprado 33 futbolistas desde entonces, es el año 2013, y casi todos han sido bastante malas inversiones. No solamente por lo poco que han rendido en la cancha, sino sobre todo porque después no ha tenido manera de venderlos el Manchester United porque se han depreciado de inmediato. Vamos a acomodarlos no del peor al mejor necesariamente, sino tratándose de lo que vamos a ver, del malo al peor. Si bien su nivel bajó considerablemente la temporada pasada, ni duda cabe que Bruno Fernández, llegado en 2020 en el mercado de invierno, ha sido el mejor fichaje, casi el único buen fichaje del Manchester United desde que Sir Alex Ferguson se jubiló. Desde el primer día, el portugués se echó al equipo a la espalda y justificó centavo a centavo los 63 millones de euros que costó traerlo del Sporting portugués. 18 goles en Premier League y 6 más en Champions. 24 goles a cambio de los módicos 15 millones de euros que el United invirtió para traer a Cristiano Ronaldo de vuelta a casa. Y todo esto solamente en su primer temporada. Si Cristiano condiciona el rendimiento colectivo, ese es otro debate. En el aspecto individual, su fichaje fue un rarísimo éxito entre tanto sinsentido. Lo bueno de Daniel James es que nadie esperaba prácticamente nada de él cuando llegó del Swansea de segunda división. Lo malo es que tampoco superó demasiado las bajas expectativas. El desconocido extremo, que costó 18 millones de euros, tuvo un par de ilusionantes ratitos antes de irse vendido al Leeds United. Atención aquí, por 29 millones de euros. Por una vez en la vida, el Man United hizo negocio con un jugador. La salida de Juan Mata convierte a Luke Shaw en el refuerzo post-Ferguson que más tiempo lleva en el Manchester United. El lateral izquierdo ha tenido picos más o menos altos y otros súper bajos desde su ya lejana llegada en 2014. Que Shaw siga en el club a pesar de tantas lesiones ya nos dice algo, pero que un jugador tan decepcionante en general esté tan arriba en el ranking lo dice todo sobre el resto de refuerzos que han llegado al United desde 2013. Esa máquina de mover montañas de dinero de un club a otro, llamada Romelu Lukaku, tuvo en 2017 su gran salto cuando dejó al Everton por 85 millones de euros. Lukaku disputó 2 Premier Leagues con el Man United. En la primera metió 16 goles, en la segunda hizo 12. Y antes que siguiera desinflándose, los genios decidieron aceptar la oferta del Inter. 65 millones de euros, 20 menos de lo que el United depositó 2 años atrás al Everton. A Juan Mata se le suele indultar de la crítica mordaz porque es muy buena gente, y así debe ser. Pero, ¿qué tan mal habrá fichado el Manchester en la abominable era post-Ferguson que un jugador como el español, que en 2013 costó 45 millones de euros, aparezca tan alto en este ranking cuando en realidad hizo tan poquito? El ex del Chelsea estuvo 9 años con los Red Devils. Solamente una temporada fue indiscutible, la 2015-16 con Louis van Gaal como entrenador. Un par de torneos fue más o menos titular y los 6 años restantes Mata deambuló entre los roles de suplente y suplentísimo. Ander Herrera llegó en 2014 a cambio de 36 millones de euros. Firmó un contrato por 5 años. Cada temporada jugó un poquito menos que la anterior y acabó yéndose gratis al PSG. Herrera, buen jugador, no hizo casi nada en el United y aún así es de los mejores fichajes post-Ferguson. Imagínense al resto. Si French hubiera costado unos 20 millones de euros, estaríamos hablando de un jugador inconsistente, sin brillo, pero más o menos rentable. El problema del brasileño es que costó 59 millones de euros y eso sí, que nunca será capaz de justificarlo.
Todo esto empezó en 2013 con Marouane Fellaini, el primer fichaje de la era post-Alex Ferguson, traído del Everton a cambio de 42 millones de euros y chivo expiatorio preferido de extraños y propios, algo así como el Harry Maguire de la década pasada. 6 largas y tortuosas temporadas después, Fellaini se fue a triunfar al fútbol chino. Si Alex Telles está en el número 24 entre los no tan malos, es porque el brasileño ex del Porto salió relativamente barato, no porque haya salido bueno. Solo le quedaban 8 meses de contrato y por eso los dragones acabaron rematándolo en 15 millones de euros para que no se les fuera gratis. Telles llegó a Old Trafford como uno de los mejores laterales izquierdos del planeta. Ya lleva 2 años ahí y prácticamente no ha dado nada de qué hablar. El pelotón de centrales fichados para hacer olvidar a Rio Ferdinand y a Nemanja Vidic tiene como abanderado a Lindelof. Traído en 2017 del Benfica a cambio de 35 millones de euros, el sueco por lo menos ha sido titular, aunque eso no sea necesariamente positivo en una defensa tan caótica. Matteo Darmian es otro más en la interminable colección de laterales que ha adquirido el Manchester United en los últimos 9 años. Y el italiano, por el que pagaron 18 millones de euros en 2015, tampoco cuajó. El ex torino duró 4 temporadas y fue uno más en el montón. Marcos Rojo no salió bueno, pero al menos salió más o menos barato. Barato para estándares del Manchester United. 20 millones de euros costó el lateral que sacó al equipo de algún que otro apuro durante sus 6 larguísimos años en Old Trafford. Y si no se fue antes fue porque tratándose de un peón, Rojo cobraba como rey. Shinji Kagawa fue uno de los últimos fichajes de Ferguson. Jadon Sancho aún tiene el beneficio de cierta duda. Henrik Mkhitaryan confirma que triunfar en el Dortmund es directamente proporcional a fracasar en el Manchester United. 42 millones de euros, 2 temporadas, una Europa League y pa'l Arsenal. El problema de Anthony Martial no fue tanto su bajo rendimiento, que también, sino el precio de su etiqueta. Nada de lo que se espera de un jugador de 60 millones de euros lo ofreció el francés en Old Trafford. Llegó en 2015 a los 19 años como joya del Mónaco. Creció muy lento, pero ahí la llevaba poco a poquito. Martial, reconvertido en centro delantero, anotó 19 goles en la Premier League 2019-2020, pero a continuación colapsó. Lo cedieron en invierno al Sevilla y ni siquiera ahí marcó ni media diferencia. Lo primero que hay que digerir al analizar el éxito o el fracaso de Aaron Wan-Bissaka en el Manchester United son los 55 millones de euros que pagaron los Red Devils por el lateral del Crystal Palace. A partir de aquí, en algún momento no parecían tan mala inversión, pero el espejismo duró 4 o 5 partidos. En el Chelsea, Nemanja Matic era uno de los jugadores más sólidos de la Premier League en su posición. Su presencia en el medio campo, sin embargo, muy rara vez fortaleció al Manchester. José Mourinho trajo al serbio a cambio de 45 millones de euros en 2016. Y ahora, tras pasar de noche 5 años en Manchester, el propio Mourinho se lo lleva a la Roma, pero gratis, una vez vencido ese jugoso contrato que el zurdo nunca justificó. En lo que peor mete la pata el United a la hora de fichar, no es tanto en el sobreprecio de los jugadores, que también, sino en el nulo conocimiento sobre el perfil de futbolista que requieren. Le ha pasado en muchísimos casos, como los que hemos visto y seguiremos viendo, pero quizás el más evidente sea el de Daley Blind, jugador frágil y trotón, antítesis ya no del Manchester United, sino del prototipo de jugador que encaja en la Premier League. El neerlandés actuó 3 muy difíciles temporadas en el escenario del Teatro de los Sueños antes de ser bien revendido al Ajax. En una de tantas millonarias compras sin garantía dignas de quejarse ante la Profeco, Morgan Schneiderlin aterrizó en Old Trafford en 2015, previo pago de 35 millones de euros al Southampton. Duró una sola temporada, fue titular con Van Gaal, pero Mourinho lo mandó al Everton, otro jugador mediano que solamente el United lo vio grande. Diego Dalot es la personificación que en estos tiempos casi cualquiera puede jugar en el Manchester United. El juvenil del Porto, que apenas 6 partidos disputó con los Dragones, llegó a cambio de 22 millones de euros en 2018 y tras cederlo al Milan
siguen sin poder sacárselo de encima. Sería demasiado prematuro y hasta abusivo sentenciar a Jadon Sancho tras su primer año en Old Trafford. Trascendió que en plena pandemia el United había ofrecido hasta 100 millones de euros o más por la joya inglesa del Dortmund, que en ese momento pecó de avaricioso. Más tarde lo rebajó en 85 millones de euros, que sigue siendo un escándalo de dinero, y más visto el raquítico desempeño de Sancho en su primer año. 3 goles en Premier League, 1 en FA Cup, 1 en Champions y 5 asistencias entre todas las competiciones. Antes que el Paris Saint-Germain reventara el mercado en 222 millones de pedazos con el fichaje de Neymar, Paul Pogba era el futbolista más caro de la historia. 105 millones de euros pagó el United por el regreso del francés, que llegó, se lesionó, jugó al tonto 6 años y se fue de vuelta a la Juventus sin dejar un solo euro en el club mancuniano. Muy similares estadísticas a las registradas por Memphis Depay en 2015, solo que este salió 51 millones de euros menos caro que Sancho y ya no se ganó la paciencia de una segunda temporada completa para ver si mostraba lo que no enseñó en su primer y único año y medio, tras el cual lo aventaron a Francia. 38 millones de euros le pagó el United al Villarreal por otro defensa central más, Eric Bailly, que solamente fue titular en su primera temporada, la 2016-2017. Desde entonces, Bailly apenas ha sido titular 33 veces en Premier League. El marfileño promedia 5 apariciones en el 11 inicial por temporada. Rafael Varane es una historia en desarrollo, pero el inicio de esta historia es idéntico al de todas las demás. De hecho, su primera temporada no pudo ser peor. No solamente no aportó las soluciones que implora desde hace 9 años el Manchester United, sino que el Real Madrid sin él y sin Sergio Ramos se las arregló bastante bien después de todo lo que se dijo. El tiempo le dio muy rápido la razón a Florentino en la salida de Varane. Si a alguien le ha caído del cielo el nombramiento de Erik ten Hag como nuevo entrenador, es a su exdiscípulo Donny van de Beek. Desde que dejó al Ajax por 39 millones de euros, Van de Beek no ha hecho ni mu en el United. 4 veces titular y 52 veces suplente en su primer año y medio. El neerlandés fue cedido entonces al Everton, donde apenas pudo iniciar 5 partidos. Rescatarlo es uno de los milagros que se le encomiendan a ten Hag. 9 milloncitos de euros tiraron los Red Devils en 2015 a la basura por los servicios de un Bastian Schweinsteiger que absolutamente nadie puede recordar con la camiseta del Manchester United. El primer año con Louis van Gaal su rendimiento fue paupérrimo y el segundo con Mourinho fue marginado a entrenar con los sub-23. Uno de los préstamos más caros de todos los tiempos, Radamel Falcao, fue un Veni Vidi Vinci. Vinci no, porque el delantero colombiano llegado en 2014 no le ganó a nadie vestido de rojo. Metió 4 goles sumando todas las competiciones. La cesión del Mónaco salió en 7 millones y medio de euros, por lo que cada gol costó 2 milloncitos. Ángel Di María salió 10 veces más caro que Falcao, 75 millones de euros. Al año lo vendieron en 63 millones al Paris Saint-Germain, de modo que la inversión neta fue de 12 millones de euros por una sola temporada, la 2014-2015. Curiosamente, el único año horrible en la carrera del argentino, que ha sido garantía en todos lados, menos en el United. Esta no nos la creeríamos si el Manchester United no fuera el protagonista de tamaña chapuza. Ahí sí que nos lo creemos todo. El delantero Odion Ighalo, que llegó cedido del fútbol chino en el mercado de invierno 2020, le costó 12 millones de euros. Va de nuevo, no fue un fichaje que ya sería un robo, fue un préstamo de 6 meses. 12 millones por 6 meses, eso no lo vale ni Kylian Mbappé. Pero eso costó Ighalo, que esa pregunta ni se pregunta, no metió un solo gol con el United. Bueno, en FA Cup sí metió 3 goles. Tan solo 59 minutos en el primer equipo del Atalanta fueron suficientes para que el Manchester fichara por 5 años al adolescente Amad Diallo en el mercado de invierno antepasado. En el United, Diallo jugó unos 200 minutos, le metió gol al Milan y después fue cedido al Rangers, donde jugó otra vez muy poquito.
21 millones de euros le salió el chiste a los Red Devils. Eso porque en un inicio se dijo que costó 41 millones, pero eso ya era incluyendo variables por objetivos que, como está la cosa, Diallo ya no va a cumplir. 1 año y medio en el club, 3 goles en Premier League y 2 más en FA Cup. Alexis Sánchez, comprado a cambio de Henrik Mkhitaryan, cuando al chileno le quedaban nada más 6 meses de contrato en el Arsenal antes de quedar libre, fue un desastre. Y no por costar el equivalente a 34 millones de euros en el trueque, sino porque el Manchester lo convirtió en el jugador mejor pagado de todo el mundo. La consecuencia fue una inflación generalizada de sueldos en el vestidor, razón por la cual el Man United nunca puede vender a su tan bien pagada colección de petardos. Cuando eres el más caro de todos los tiempos, no hay término medio. O cambias la historia de un equipo como Virgil van Dijk, o te conviertes en el hazmerreír de propios y extraños como Harry Maguire. Gol a gol, error a error, la confianza de Maguire ha ido en picada. Nunca fue tan bueno como para costar lo que costó, pero tampoco es tan malo como se ha empeñado en parecer. Y también hay que señalar a aquellos que llegaron gratis al Manchester United, que no suman en lo que se refiere a inversión de fichaje, pero sí de sus jugosos sueldos. Y en este caso, los que llegaron gratis desde que se fue Sir Alex Ferguson son Zlatan Ibrahimovic, al que le fue bien a secas, Edinson Cavani, al que le fue mal a secas, y luego porteros como Chiquito Romero o Víctor Valdés, que mejor sin palabras. Así lo dejamos. Son los 37 jugadores que han llegado al Manchester United y nos falta el 38, que es Tariel Malacia, un lateral más llegado del Feyenoord, ya el primer fichaje para la temporada que viene. Y por poquito que haga, por muy poquito que haga, seguramente el neerlandés aspira a estar en el top 3 de fichajes más rentables que ha tenido el desastroso Manchester United desde que se fue Sir Alex Ferguson.